¿por qué debemos leer este libro? ¿Por qué? Es bastante sencillo. El espíritu científico, escrito por Gaston Bachelard, es un importante descubrimiento para la pedagogía y psicopedagogía, según lo que leí, y si no estoy correcto, no sé, díganme. Pero, desde mi perspectiva, es muy importante comprender primero al autor antes que el libro. Y esto es porque si comprendemos al autor, entenderemos mejor su cosmología y la razón de por qué escribe como escribe, demente loco, super genio. Muy bien, ¿quién era? Gaston Bachelard. Como la familia, el animismo es lo primero. Pues este sujeto fue un filósofo epistemológico o epistemólogo, veanlo como quieran, poeta, físico, profesor, crítico literario francés, pero además este personaje histórico tuvo un gran interés por las ciencias modernas o contemporáneas y también por la imaginación literaria, a la cual le dedicó pues una atención paralela. Y es por esta razón que tenemos un rompecabezas indescifrable, casi un críptex, en un libro muy condensado, inserte sarcasmo. Y porque para la pedagogía fue un descubrimiento realmente importante los obstáculos epistemológicos. Pues porque Gaston Bachelard describió los problemas que tiene el ser humano para apropiarse de los conocimientos y los dividió en obstáculos epistemológicos. Ahora, ¿de qué vengo a hablarles yo? Inicialmente yo les iba a hacer un cortometraje para que fuera un poquito más sencillo de digerir, pero por cuestiones de la naturaleza pues no se pudo. Entonces aquí abajo les dejo el guión por si gustan leerlo, tal vez les guste, tal vez no, ya veremos. Ahora, el capítulo 8, el obstáculo animista. El obstáculo animista es la apropiación de un término para explicar varios fenómenos a partir de este concepto, aunque no tenga absolutamente nada que ver. Por ejemplo, cuando le preguntas a un niño qué es el movimiento, seguramente te va a decir que es todo aquello que se mueve, como los seres vivos, los animales y los humanos. Y esto es un gran ejemplo del animismo, dado que se representa, bueno, está muy presente en la infancia y es por esto que es muy importante para la pedagogía. Ahora, también nos menciona que la experiencia se adueña de tal forma de la intuición que no le da paso a la ciencia. A esto se le va a llamar ciencias biológicas. De hecho, el texto no va a tratar de la vida en sí. Aunque Bachelard centre mucho el animismo en la vida, no va a hablar de la vida. Realmente solamente va a hacer referencia a ella cuando responda a preguntas que no se le han cuestionado y no se va a referir a ella como vida, sino como sentido vitalista. Un sentido vitalista es una teoría protocientífica que hace referencia a la separación de los organismos vivos y la materia inerte a partir de una fuerza vital. Por ejemplo, en este sentido, un árbol no podría ser pues, un organismo vivo porque no tendría esa fuerza vital, no se puede mover, etc. Estas ciencias biológicas presentan un gran obstáculo para la fenomenología física. ¿Pero qué es una fenomenología? Una fenomenología es el análisis de fenómenos observables que den una explicación del ser y la conciencia. También nos explica que el conocimiento, todas las trabas para el conocimiento, todos los cuestionamientos
que puede haber en este vasto universo pueden ser resueltos por las ciencias materiales. Pero las ciencias materiales solamente pueden ser útiles si se basan en sus métodos. De no basarse en un análisis y una distinción, de no separar su intuición en un pensamiento sumamente objetivo, va a ser una ciencia inútil. Y si es una ciencia inútil, como dice Bachelard, va a ser una ciencia biológica, porque las ciencias biológicas son débiles para las ciencias físicas. En la segunda parte nos da muchos ejemplos, pero uno como más fundamental es el ejemplo de los 3 reinos. En el siglo XII se le otorga un valor excepcional de vida al reino vegetal, animal, pero sobre todo al mineral. También nos dice que se le da una valorización a la vida y a la muerte, es decir, todo aquello que esté relacionado con estos dos conceptos van a tener grandes valores. Por ejemplo, el mineral, el reino mineral. En esta segunda parte es que las materias vivas son más simples que las materias inertes, y su razón está en que las materias inertes, al ser como más duras, más fuertes, más densas, son más complejas, son estructuralmente más complejas que una materia viva, porque las materias vivas, al estar formados de órganos, tejidos, fluidos, todos estos se componen de fibras como muy suavecitas, muy aguaditas, sus moléculas están más separadas, por ende son más simples. Estos ejemplos son una gran muestra de cuando un sujeto cae en una filosofía puramente biológica y surgen estos animismos. Es decir, cuando el sujeto ignora las ciencias físicas y solamente se centra en las vidas, así que la vida es mágica, pues entonces va a tener este tipo de pensamientos. La comparación de la naturaleza en una ciencia biológica responde a la necesidad de crear una analogía que corresponde a un plan natural idealizado. Sé que se escucha complejo, está algo complejo, pero lo que intenta decir es que por alguna razón todo lo que surge de la vida, de la naturaleza, tiene una necesidad de relacionarlo todo con ese sentido. Y es así como nacen las ciencias biológicas. Y esto responde a un plan natural idealizado, es decir, que todo se idealiza en la naturaleza, en la vida. Ahora, en la tercera parte nos dice que la naturaleza en sus fenómenos sirve de una teoría general del crecimiento y de la vida. Es decir, que todos los fenómenos que se basen en la naturaleza van a seguir una teoría general que se basa en el crecimiento y la vida. Un ejemplo de esto sería que todo aquello que brota pertenece a la vegetación. Es decir, las uñas serían vegetación, los pelos serían vegetación, los cabellos serían vegetación, obviamente los árboles serían vegetación. Todo aquello que brote, que surja, se le va a considerar vegetación. Los animismos han pasado a la historia de tal forma que se les consideran grandes filosofías, pero aún así presentan mucha pobreza en sus conocimientos. Otro ejemplo podría ser la sustancia viva por parte de Bourdieu. Otro ejemplo también podría ser la electricidad, a la cual se le atribuía un don de vivacidad. Y esto es porque se le proporciona un valor a cualquier material que se le pueda relacionar con la vida y se le atribuye poderes sin límites. Ahora, en la parte número 4, la vida es concebida como una propiedad y a ella se le conduce una tesis de obscura simpatía que une a todos los seres del universo.
Es lo mismo que en el párrafo anterior. Es decir, al tomar la vida como una propiedad, nos conduce a una tesis que nos dice que todos estamos unidos, porque estamos concebidos por una propiedad llamada vida. La intuición animista es un obstáculo para los fenómenos de la materia. La intuición animista, todos los conocimientos biológicos van a ser un obstáculo para que la ciencia pueda evolucionar. La intuición de la vida tiene un carácter afectivo en cada ser vivo. Como ya se los había dicho, los seres vivos tenemos una necesidad de dar una analogía a todo lo que a la vida, una analogía a la vida, todo lo que nos rodea tiene que ver con la vida, porque tenemos este carácter afectivo con ese fenómeno, el cual pues debe ser como ignorado para crear una ciencia puramente física. Otro gran animismo de la historia era el concepto de enfermedad. Este concepto se le podía atribuir a todo, literalmente, era aplicable a los metales. Se decía que un metal estaba enfermo cuando empezaba a oxidarse, que languidecía, porque según los minerales, al estar vivos, podían alimentarse, podían reproducirse, podían llevar una vida básicamente de un humano, pero sin moverse. Entonces también se les atribuía este sentido de enfermedad, pero lo más sorprendente es que también se le atribuía a los minerales el sentido de fecundidad, con el término fecundidad de una mina. Es decir, que decían que las minas podían ser fecundadas, que se tenían que cerrar completamente para que ésta se pudiera fecundar a sí misma, que tenían que esparcir como pedacitos de hierro, que vendría siendo como el fluido seminal, para que de estas surgiera más hierro. La parte 5. A pesar de estos terribles obstáculos animistas, se han obtenido logros técnicos a la explicación de los fenómenos biológicos. Como les había dicho antes, las ciencias físicas van a considerar las ciencias biológicas como inútiles, aunque éstas ya hayan tenido logros. Esto presenta grandes tropiezos y continuos. Al tener un pensamiento animista, el científico biológico en este caso va a caer muchas veces, va a tener muchos tropiezos y no va a encontrar esa veracidad. Un ejemplo podrían ser pues las partículas vivas y las partículas muertas de el abate de Poncelet. Su teoría era sumamente superficial para el espíritu científico porque se basaba en sentidos animistas. La parte número 6 nos habla de los fenómenos biológicos, los cuales son medios de explicación para los fenómenos físicos. También nos habla de cómo el cuerpo humano, bueno, más bien un ejemplo de esto sería que el cuerpo humano es un aparato de física, es decir, un detector químico, un modelo de fenómeno objetivo, como las venas y los pelos, etc. También nos menciona que el espíritu precientífico es la imagen del animismo, ya que esta puede ser pues más natural, pero a pesar de esto es falsa. Todas las ciencias precientíficas, todo este alce a lo precientífico está basado en el animismo, aunque se podría tomar como conocimientos más naturales, realmente podrían ser falsos. El espíritu precientífico lo que busca es lo concreto, pero a través de una experiencia individualizada. Es decir, que busque las respuestas de los problemas, de las incógnitas, a través de una experiencia individual. Un ejemplo muy tétrico que me acaba de venir a la mente. Se decía que si te ponías zinc en la punta de la lengua y te metías por el recto no recuerdo si era un cuadrito de latón o de hierro, creo que era de hierro, podrías ver luces, pero la única forma de comprobarlo es que cada quien lo experimentara de forma individual.
para buscar según la respuesta de problemas visuales y cosas así. Pero es algo un tanto gracioso. Que hace referencia al mito de la digestión. ¿Cómo llamarlo? Un ejemplo inicial que nos dan es cuando un niño se empieza a meter cosas a la boca, es para conocerlos, para interiorizar ese conocimiento. Entonces hace como mucha referencia a esto. Nos dice que la digestión es una toma de posesión. Cuando tú digieres algo, te estás apropiando de esa sustancia, te estás apropiando del conocimiento. Entonces hace una analogía entre la digestión y el conocimiento. Dice, el origen del realismo más fuerte, avaricia áspera, es la función de la avaricia misma. Aquí nos habla de la digestión. Nos habla de cómo la digestión es una función de la avaricia misma. ¿Por qué? Porque es la apropiación individual, porque se basa en la avaricia. Algo que también nos mencionaba en este capítulo es que toda operación describe a una nutrición. Todo lo que comas te deja algo. Y hablando de comida, también decía que solamente de lo que tú consumes, solamente una sustancia nutre. Solamente una cosa, un concepto, digamos, te nutre. Y el resto solamente es, pues, condimento. Solamente es como para darle un poco de sazón. Se podría decir que en este libro las primeras 3 hojas son como lo que te nutre y lo demás es puro condimento, nada más para que te sepa más rico. Otra cosa que nos menciona en este capítulo es que la papilla es inútil. Es decir, para tener un conocimiento fuerte debes comer cosas fuertes. O sea, Entre más densa sea la comida, mejor va a ser la nutrición. Y realmente es todo lo que hay del mito de la digestión. Es pura analogía a la digestión del conocimiento y pues la pancita. Otra cosa que también me explica es que el mundo, digamos, es la primer fuente de digestión, ya que según teorías animistas, esta posee tripas, corazón, etcétera, y se nutre de la tierra, etcétera. Pero eso solamente es un ejemplo animista. Realmente lo que nos intenta explicar este capítulo es que entre más denso sea tu alimento, más fuerte va a ser tu conocimiento. Y bien, compañeros, creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Muchas gracias por observar y hasta luego. Gracias por abrir el link. Besitos, besitos, 1000 besos. Besitos, besotes, besucos. Y porfa, no dejen de leer su libro de Bachelard y quédense en su casa para cuidarnos todos como dice Gatell. Gracias, nos vemos pronto. Qué lindos, ¿eh? ¿Ya se fueron? ¿Eh? ¿Ya pagaron su compu todos? ¿Ya no hay nadie? ¡Ay! ¡Qué alivio! Pero qué bárbaro este profe de temas selectos. Se voló la barda. No puedo estudiar así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito vacaciones. ¿Alguien sabe si habrá paro cuando volvamos? Gracias. Vale, bye.